En los Estados Unidos, India y en todo el mundo, las personas que son homosexuales, transgénero o que no cumplen con las normas de género están sujetas a una feroz condena y discriminación generalizada. A menudo son retratadas como desviadas, pervertidas o pecaminosas. Estos sentimientos vehementes son apoyados por pasajes encontrados en las escrituras principales del cristianismo, el judaísmo y el islam. Shema Yisrael. El Antiguo Testamento de la Biblia dice: si un hombre se acuesta con un hombre como con una mujer, ambos han cometido una abominación. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y él denuncia a los hombres y mujeres que codician a los de su propio sexo. En el Corán, el profeta Lot reprende a la gente de Sodoma y Gomorra diciendo: cometen abominaciones como las que la gente no ha cometido nunca antes en la creación. Practican su lujuria en los hombres en preferencia a las mujeres. Son de hecho un pueblo transgrediendo más allá de los límites. El hinduismo se basa en los 4 Vedas, el Rig, Sama, Yajur y el Atharva. En ninguna parte de estas antiguas escrituras encontramos referencias explícitas sobre la homosexualidad. Los Vedas no condenan ni aprueban las relaciones entre el mismo sexo. Pero las escrituras posteriores, especialmente los Dharma Shastras, sí consideran este asunto. Los Dharma Shastras son colecciones de reglas y principios religiosos compilados por sabios santos. El más conocido de ellos es el Manavadharma Shastra o Manusmriti, que tiene cerca de 2000 años. Dice: un hombre nacido 2 veces que tiene sexo con un hombre o que tiene relaciones sexuales con una mujer en un carro de bueyes, en agua o durante el día, se debe dar un baño vestido con su ropa. Este pasaje prescribe tomar un baño ritual por el bien de la pureza religiosa después de participar en ciertos tipos de actividad sexual. En realidad no condena el sexo entre hombres. Luego, con respecto a las mujeres, el Manusmriti dice: a una mujer que tiene sexo con una virgen, se le afeitará la cabeza o se le cortarán 2 dedos y se le hará montar un burro. Esta es una pena más severa, pero el delito aquí no es el sexo entre mujeres, sino más bien corromper a una joven haciéndola menos deseable para el matrimonio. El Manusmriti describe una pena similar para hombres que roban la virginidad de una niña. Al igual que el pasaje anterior, esta declaración en realidad no condena las relaciones entre personas del mismo sexo. En cambio, prohíbe las actividades sexuales que causan daño a alguien. Como sabrán, en el hinduismo el principio principal de justicia o dharma es ahimsa, inofensividad. Cualquier actividad sexual, ya sea heterosexual u homosexual, se considera adármica o pecaminosa si causa daño a alguien. En base a todo esto, podemos concluir que las principales escrituras del hinduismo no condenan la homosexualidad ni la aprueban. En cambio, parecen tomar una posición neutral. Para entender por qué, considera cómo el Bhagavad Gita y otras escrituras ponen gran énfasis en valores espirituales como la tolerancia, ecuanimidad y en la aceptación graciosa de cosas que no se pueden cambiar. El Gita célebremente dice: Samatvam yoga uchyate. El yoga es ecuanimidad.
Bien entendida, la ecuanimidad es abstenerse de juzgar a todas las personas, cosas y eventos en la vida como siendo buenos o malos. Estas dos palabras son problemáticas, pero lo que es bueno para ti podría ser malo para alguien más, y viceversa. Bueno simplemente significa lo que te gusta y malo significa lo que no te gusta. En sánscrito, estas dos nociones se llaman raga y dvesha, atracción y aversión, o más simplemente preferencias y aversiones. Raga y dvesha te hacen perseguir lo que creas que es bueno y huir de lo que creas que es malo. Estos dos impulsos mantienen tu atención firmemente fijada en asuntos mundanos y evitan que llegues a una perspectiva espiritual más alta. Raga y dvesha son enormes obstáculos para el crecimiento espiritual. Para superarlos, debes dejar de lado tus juicios habituales de lo bueno y lo malo. Tienes que desarrollar la ecuanimidad. Necesitas una visión imparcial, neutral y completamente objetiva de la vida. Déjame explicar. El pelo rojo y las pecas no son ni buenos ni malos, no son deseables ni indeseables, simplemente son naturales. Aunque el pelo rojo y las pecas no son tan comunes, resultan ser parte del mundo en el que vivimos, parte de la creación de Dios. Tienes ecuanimidad con respecto al cabello rojo y las pecas porque entiendes que son partes naturales de la creación de Dios. Esta misma perspectiva es la base para tener ecuanimidad con personas que son homosexuales o transgénero. Tal como el pelo rojo y las pecas, las personas homosexuales y transgénero también son partes naturales de la creación de Dios. Entonces, juzgar a esas personas como indeseables o defectuosas de alguna manera es absolutamente incorrecto. Los juicios como estos se basan puramente en prejuicio personal. Ahora, muchas personas rechazan la idea de que ser gay o transgénero es una parte natural de la creación. Consideran que los roles sexuales masculinos y femeninos están categóricamente separados o rígidamente fijos. Sostienen que las relaciones con el mismo sexo y la no conformidad de género no son naturales. Son aberraciones opuestas a la naturaleza, elegidas voluntariamente por personas que están equivocadas o son perversas. Pero los científicos han llegado a la conclusión opuesta. Todos los estudios en botánica, zoología y ciencias médicas muestran que la naturaleza no tiene límites fijos entre macho y hembra, ni una separación rígida de los géneros. En cambio, la naturaleza está llena de complejidad, está llena de diversidad, incluida la diversidad de género. Por ejemplo, muchas plantas junto con algunos tipos de peces y reptiles son hermafroditas, es decir, tienen órganos reproductivos masculinos y femeninos. Entonces, no son exclusivamente macho o hembra. Además, el comportamiento homosexual se ve en muchos tipos de animales, incluyendo pájaros, ovejas, elefantes y quizás más significativamente en simios bonobo que son genéticamente bastante similar a nosotros. Entre los humanos, uno de cada 1500 bebés nace con algún tipo de condición intersexual en el que su anatomía no es típicamente masculina ni típicamente femenina. En algunos casos, los bebés nacen con órganos sexuales masculinos y femeninos. Entonces, la gran diversidad de la naturaleza borra la distinción entre macho y hembra con mayor frecuencia de lo que muchos piensan. Actualmente, el 5% de los estadounidenses se identifican como homosexuales.
1 de cada 200 personas se identifican como transgénero. Todas las principales organizaciones médicas y de salud han dejado de considerar el ser gay o transgénero como trastornos psicológicos. La mayoría de ellos ahora dice que la orientación sexual y la identidad de género son innatas. Es algo con lo que nacemos, algo que no se puede cambiar, y no es una cuestión de elección, como afirman algunas personas. Según la ciencia, nacemos como hombre o mujer debido a la genética, debido a los cromosomas X e Y que heredamos de nuestros padres. Investigaciones médicas recientes han encontrado que la genética también tiene un papel en la determinación de la orientación sexual e identidad de género de una persona, aunque no hay un gen particular que parezca estar involucrado. De acuerdo con la doctrina del karma, nacemos como hombres o mujeres debido al prarabdha karma, los resultados de acciones cometidas en vidas pasadas. Y es posible que el prarabdha karma también determine la orientación sexual y la identidad de género. Como sea que elijas mirarlo, toda esta diversidad es natural, es parte de la creación de Dios. Los rishis, los sabios de la antigua India, no tenían acceso a la evidencia científica que discutimos anteriormente, pero aparentemente entendieron intuitivamente que ser gay o transgénero es natural, parte de la creación de Dios. El Manu Smriti describe el proceso biológico que determina el sexo de un bebé de esta manera. Cuando predomina la semilla masculina, nace un niño. Cuando predomina la semilla femenina, nace una niña. Cuando ninguno predomina, cuando ambos son similares en fuerza, nace un no varón, o nace un niño y una niña mellizos. La palabra sánscrita usada aquí, apuman, literalmente significa no masculino y describe uno que no es hombre ni mujer. La palabra napumsaka o neutro es mucho más común y tiene exactamente el mismo significado. Entonces, según los rishis, los seres humanos son de 3 sexos, masculino, femenino y napumsaka, que es el tercer género o tritiya prakriti. Este es un término general que incluye todas las orientaciones sexuales e identidades de género no convencionales, así como las condiciones intersexuales. Las escrituras compuestas en la antigua India todas asumieron esta triple visión del género. Por esta razón, no es sorprendente encontrar en esas escrituras muchos ejemplos de diversidad de género. Por ejemplo, varias escrituras puránicas retratan al señor Shiva como Ardha Narishvara, una deidad bisexual cuya mitad derecha es el señor Shiva y cuya mitad izquierda es la diosa Parvati. Esta forma divina une el principio masculino, Purusha, con el principio femenino, Prakriti. Ardha Narishvara es venerada en la mayoría de los templos dedicados al señor Shiva. El Bhagavata Purana cuenta la famosa historia del señor Vishnu asumiendo la seductora forma de Mohini, la diosa del encanto. Cuando los demonios se apoderaron del néctar de la inmortalidad de los dioses, el señor Vishnu adoptó este personaje femenino para enloquecer de amor a los demonios y recuperar el néctar sagrado. Los maestros Vaisnavas tradicionales cuentan historias sobre el señor Krishna navegando por los bosques de Vrindavan vestido con atuendo femenino. Él se presentó traviesamente como una gopi e intercambió cariñosamente ropas con su amada Radha.
todo como parte de su juego divino, su lila. En el Mahabharata, el gran guerrero Arjuna pasó 12 meses escondido en el reino de Virata, disfrazado de una profesora de baile llamada Brihanala. El Padma Purana cuenta otra historia sobre Arjuna. Quería saber sobre las gopis que jugaban con el Señor Krishna en los bosques de Brindavan. Así que Krishna le dijo que fuera allí y viera por sí mismo, después de primero adorar a la diosa Devi. La diosa organizó para que Arjuna se bañara en un estanque especial y después de salir de sus aguas mágicas, quedó pasmado al verse totalmente transformado en una hermosa joven gopi llamada Arjuni. Las gopis de Brindavan compartieron sus secretos con Arjuni y la llevaron a un bosque secreto donde volvería a encontrarse con el Señor Krishna. El punto aquí es que ninguna de estas historias encontradas en las escrituras hindúes ridiculizan o condenan la no conformidad de género. De hecho, son de un carácter bastante positivo. Puesto que la cultura hindú se basa en estas mismas escrituras, te preguntarás por qué es que las personas homosexuales o transgénero están sujetas a tanto ridículo y condena en India hoy en día. Muchos estudios han concluido que este sesgo social particular es en gran parte el resultado de la influencia extranjera en el pasado, influencia que solo ahora está comenzando a menguar. Los musulmanes gobernaron la India durante siglos. Luego, los británicos gobernaron hasta la independencia de la India en 1947. Con los años, gobernantes islámicos y cristianos impusieron sus actitudes sesgadas sobre los súbditos indios y ese sesgo gradualmente se asimiló en la cultura local. Por ejemplo, los británicos instituyeron una ley contra la sodomía que luego se incorporó en el Código Penal de la India. Esa ley finalmente fue revocada en el 2018 y las relaciones homosexuales ya no son un delito penal en la India. Además, la Corte Suprema de India ha reconocido recientemente el tercer género, así que los documentos legales como los pasaportes ahora ofrecen una tercera opción además de masculino y femenino. Sin embargo, debido a que esa influencia extranjera ha sido tan penetrante, parece haber afectado a muchos maestros hindúes y líderes religiosos en India, tanto en años pasados como en tiempos modernos. Algunos maestros religiosos contemporáneos piensan que la homosexualidad es un fenómeno occidental que se ha infiltrado lentamente en la cultura hindú. Uno de los maestros espirituales más populares de India hoy en día, discúlpenme por no nombrarlo, dice que ser gay es solo una tendencia que puede desaparecer con el tiempo. Un profesor de yoga extremadamente popular afirma que él puede curar la homosexualidad con la práctica del yoga. Estas opiniones, por supuesto, son incorrectas, por las razones que vimos antes. A medida que las perspectivas científicas modernas sean mejor entendidas en India, quizás nuevas generaciones de maestros religiosos abandonarán estas nociones obsoletas que lamentablemente perpetúan la discriminación y la opresión. Con los años me han solicitado proporcionar asesoría y apoyo a familias e individuos con dificultades debido a estos problemas. Hace años, 2 padres hindúes extremadamente angustiados pidieron mi ayuda luego de que su hijo dijera que era gay. Me pidieron que me juntara con su hijo y lo convenciera para que volviera a ser heterosexual. Tan gentil y compasivamente como pude, intenté explicarles todo lo que hemos discutido aquí.
Desafortunadamente, sus mentes parecieron completamente cerradas. No pudieron aceptar nada de lo que dije, tal vez porque estaban muy condicionados por el prejuicio anti-homosexual de la cultura india donde fueron criados. Se fueron enojados y tristes. Yo también me sentí triste porque este problema probablemente destrozaría a su familia y crearía una ruptura que quizá nunca podría ser curada. En otra ocasión, el hijo menor de una familia hindú que yo conocía bastante bien me presentó a su compañero masculino. Le pregunté cómo habían reaccionado sus padres cuando se presentó como gay. Estuve encantado de oír que lo apoyaron completamente. Sus abuelos indios, por otro lado, no fueron tan tolerantes. Pero su madre y su padre estaban comprometidos a inculcar comprensión y aceptación en toda la familia extendida. Estas dos anécdotas muy diferentes muestran la importancia de la comprensión adecuada y las terribles consecuencias de aferrarse a puntos de vista desactualizados y equivocados. El aceptar a los que son homosexuales o transgénero de ninguna manera significa el tolerar comportamientos sexuales promiscuos o de otra manera dañinos. Tal comportamiento es adármico, pero también es adármico ridiculizar o condenar a aquellos que no se ajustan a las normas sociales. Comprender la gran diversidad de la naturaleza y reconocer la aceptación de esa diversidad por parte del hinduismo puede ayudar a eliminar este estigma que causa tanto sufrimiento y ayudarnos a vivir todos en armonía.